Y bueno, ya después de haber orado, nuevamente le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pues, y la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros. Como les decía al principio, pues hemos venido estudiando la humanidad del Señor Jesús, ver al Señor Jesús como hombre, como esa persona de carne y hueso, como usted y yo, eh, para que el propósito inicial sea el poderlo imitar, el poder ser como Él, el poder llegar a su estatura, el poder llegar a ser como Él era aquí en la tierra. Entonces, porque ese es un propósito que siempre va a haber en nuestras vidas. Por eso la necesidad de que nosotros le conozcamos, por eso la necesidad de que nosotros estemos cerca de su conocimiento, de su forma de hablar, de su forma de comportarse, de lo que él hacía, de lo que no hacía. Entonces todo eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta siempre, en todo momento, en todo lugar, que nosotros lo podamos ver con nuestro comportamiento y con todo lo que nosotros hacemos. Pero pues bueno, teniendo en cuenta que también que seguimos siendo humanos, que seguimos siendo personas comunes y corrientes, que tenemos un trabajo, que tenemos quizás, bueno, un empleo, eh, actividades, diferentes cosas, las señoras que están acá en sala, que por ejemplo tienen sus hogares, que manejan sus hogares, sus negocios, porque también tienen sus negocios, bueno, también de los hombres que nos escuchan, nos ven. Sabemos que todas las personas tenemos una vida diaria, un día a día. Eh, cada cosa, cada día trae su propio afán, así como dice la palabra de Dios. Y hay veces que nosotros como humanos, pues resulta que pensamos que lo tenemos ya todo conseguido, que ya lo hemos hecho todo. De pronto en un momento dado, si vamos a la iglesia, pues pensamos que porque hicimos de pronto algún curso de liderazgo, algún estudio en la iglesia, pues ya somos eruditos en la palabra, ya lo sabemos todo, ya no necesitamos nada más. Y resulta que es al contrario, entre más avanzan los años, entre más avanza los días, pues nosotros necesitamos más y más apegarnos a Dios, acercarnos a Dios, porque sabemos que definitivamente el único que tiene todo el conocimiento es Dios. Nosotros todos los días debemos aprender. Recuerdo que la abuela decía que el día que nos acostemos sin haber aprendido algo, pues ese día se había perdido. Y bueno, sí, tienes razón, porque todos los días son para que nosotros aprendamos y lo que aprendamos lo pongamos por obra, más cuando viene la palabra de Dios. Pero el día a día con las personas siempre va a haber algo, siempre va a pasar algo, siempre vamos a tener algún inconveniente, algo que pasó, algo que no nos gustó. Bueno, en fin, cada día te trae su propio afán. Entonces, bueno, quizás en esta semana, en el caso personal, pues tuve algunos inconvenientes en el trabajo, cosas que no salieron bien, eh, bueno, en fin, regaños, bueno, diferentes cosas que pasaron en la semana, pero que yo sé que sin la ayuda de Dios hubieran sido cosas peores. Entonces, cuando de pronto en un momento dado, en mi caso personal, cuando veo que las cosas no están bien o que estoy fallando en algún área o que estoy fallando en alguna cosa, siempre eso me transfiere, me mueve, me lleva al libro de los proverbios, porque el libro de los proverbios hay que tomarlo como si fuera un papá que está aconsejando a su hijo, una mamá que está aconsejando a su hija, y es como ese libro que nos tiene que llevar a la sabiduría, que nos tiene que llevar a volvernos a poner como en nuestro sitio, a volvernos a encarrilar en las cosas de Dios, a ver que lo que necesitamos es la sabiduría que proviene de Dios y que definitivamente no la sabemos todas, que cada día debemos aprender, que cada día debemos proponernos aprender para llegar a ser sabios, para llegar a ser prudentes, para llegar a ser personas de testimonio. Entonces, por eso necesitamos cada día que nosotros, bueno, como que si fuera, pues lo voy a decir así de esas palabras, pero sé que realmente no es así. Tomémoslo a veces las cosas que nosotros hacemos, que de pronto no fueron correctas, que de pronto no fueron bien. El regaño de papá, recordemos que cuando éramos pequeños, siempre nuestro papá o nuestra mamá nos regañaba cuando hacíamos alguna cosa que no era correcto, que no estaba bien.
recibíamos el regaño, ya luego cuando pasan los años, crecemos, nos vamos de casa, hacemos nuestra propia vida y ya como que de pronto en un momento dado se llega el tiempo de que nadie lo regaña a uno y uno cree que lo que está haciendo todo está bien, pero siempre necesitamos la reprensión, siempre necesitamos volver a nuestro sitio para mantener la humildad, para mantener la rectitud, para mantener la honestidad, porque como decía, es fácil para uno como humano de pronto descarriarse y hacer las cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, en este día y haciendo una pequeña pausa en el estudio de la humanidad del Señor Jesús como hombre, vamos a inclinar nuestro oído hoy al libro de Proverbios. Vamos a ir al capítulo 10. Para los que están aquí en sala, pues ahí lo tenemos proyectado. Para que lo puedan ir leyendo. Si lo quieren buscar en su Biblia, pues mejor. Por lo menos, pues en mi caso, siempre prefiero el libro, la Biblia. Gracias a Dios por las tecnologías y por todas las cosas, pero pues en cuanto sea posible, pues prefiero el libro real. Bueno, entonces en este día vamos a estar hablando un poquito. También me gustaría que ustedes me hablaran, me comentaran un poquito de lo que puedan entender y aportar en este libro de los Proverbios, que lo tomemos como ese papá que está aconsejando a su hijo y que nos está llevando a que nos encaminemos siempre en el camino del Señor, a que no nos desviemos, a que no nos apartemos, a que siempre mantengamos nuestra mirada en una única meta, que es el llegar a ser como el hombre Jesús. Entonces el libro de los Proverbios en el capítulo 10 dice que son los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. Entonces, notemos aquí empezando que ya de una vez el Señor nos está hablando cada uno de nosotros. Entonces, pongamos en esta mañana todo nuestro pensamiento, nuestra energía, nuestro corazón, en que el que nos está hablando a nosotros como hijos es nuestro Padre Dios. Entonces, el hijo sabio alegra al Padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, notemos acá que el hijo sabio alegra al padre. Cuando una persona es sabia, no lo hablemos tanto como un padre aquí físico, sino como ese Padre celestial, ese Padre que nos ayuda, que nos ve, que nos guía, que nos provee todas las cosas para que nosotros día a día hagamos bien las cosas, pero que de pronto en algún momento tenemos ser propensos a fallar. Entonces dice que el hijo sabio alegra al Padre. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿les gustaría alegrar a su Padre? Pero a su Padre Dios, no tanto al Padre físico, porque si lo tenemos vivo o los que ya no lo tenemos vivo, pero si lo tuviéramos presente, ¿no nos gustaría alegrarlo a Él? ¿Cuánto más no alegraríamos a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Celestial que nos da todo, la vida, la comida, la ropa, el vestido, la familia, la casa, todo lo da a Él? Entonces dice que el hijo sabio alegra al Padre. La pregunta es, ¿no le gustaría a usted alegrar al Padre Dios, a su Padre Dios? ¿No le gustaría a usted alegrarlo? Dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Uno aquí, bueno, primeramente pues démonos cuenta que Dios es nuestro Padre y Madre en uno solo, ¿sí? Porque para Él no existe esa división. Pero lo que nos quiere decir acá es que el hijo necio, o sea, cuando nosotros hacemos cosas que son malas y aún sabiendo que son malas, las hacemos, porque eso es el necio. El necio sabe que es malo, pero aún así lo hace. Entonces, dice que el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, ¿cuánto más nosotros no quisiéramos alegrar a nuestro Padre que nos ve, que nos da, que nos provee, que nos guía, que nos ayuda, que en todo tiempo se manifiesta con nosotros? Entonces, como hijos, ¿no nos gustaría alegrar a nuestro Padre? Dice, el hijo sabio alegra a su Padre. ¿Y de dónde vamos nosotros a adquirir sabiduría? De la palabra de Dios, indudablemente. No hay otra forma, no hay otra fuente de nosotros adquirir sabiduría. Entonces, el hijo sabio alegra a su padre. O sea, nosotros pongámoslo en contexto para nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que alegrar al Padre. ¿Y cómo lo alegramos? Siendo sabios. ¿Y de dónde vamos a sacar sabiduría? De la palabra de Dios. Entonces, nosotros queremos mantener a nuestro Padre contento, a nuestro Padre que se agrade de nosotros. Pues busquemos la sabiduría.
Hagamos las cosas rectas, las cosas honestas. El hijo sabio alegra al padre. Pero si nosotros decidimos por nuestras propias fuerzas hacer cosas que no convienen, hacer cosas que no van, hacer cosas que causarían tristeza, dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Asimismo, nosotros cuando hacemos cosas necias, hacemos cosas que no convienen, que como lo diríamos acá en Colombia, cuando nosotros le sacamos la piedra, o sea, es decir, cuando nosotros le sacamos como ese mal genio a nuestros padres, pues también Dios, Él no tiene mal genio, Él no tiene mal genio para con nosotros, pero sí puede apartarse de nosotros. Y eso es por causa de que le hemos entristecido. El pecado ahuyenta también al Espíritu Santo, hace que se retiren, que se alejen un poquito, no que nos abandonen, sino que se alejan. Entonces, por eso dice, el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí nos está diciendo esta escritura que cuando nosotros hacemos cosas mal, apartamos al Señor de nuestra vida. O sea, es como si no lo tuviéramos en cuenta y queremos actuar por nuestra propia fuerza. ¿Sí? Dice el versículo 2: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Los tesoros de maldad nunca van a ser de provecho. Recordemos que las personas que viven haciendo el mal, las personas que son ladrones, aquellos que salen a robar, por ejemplo, siempre salen y roban, pero necesitan más. Y salen y siguen robando y roban más y quitan más, pero nunca les va a ser de provecho porque siempre van a necesitar más. Y aunque tengan, siempre van a necesitar más. Dice que más la justicia librará de la muerte. Entonces seamos personas justas. ¿Sí? Una persona justa es a la que Dios va a librar de la muerte. ¿Cómo nos va a librar de la muerte? Porque a veces uno podría decir, no, que es que en estos días viene el noticiero que a una pareja de cristianos los robaron, les cascaron, les hicieron, les dieron. Bueno, en fin, ¿por qué Dios nos lo libró? Pues es que en todas las cosas Dios tiene un propósito. A veces ni siquiera es por las personas, por los que creen en Dios, sino es por esas personas que necesitan a Dios. Pero la justicia de Dios es la que los libra de muerte. Recordemos que aquí en esta tierra, en esta vida, en este cuerpo que tenemos hoy en día, que quizás puede venir el hombre malvado, sí, puede venir y puede inclusive arrebatarnos la vida humana, la vida de este cuerpo, la podría arrebatar, pero no nos puede matar el alma, ¿sí? Entonces, esta es la justicia de la que Dios nos va a librar, de no ir a una eternidad sin Dios, en una eternidad en el infierno. Aquí dice que la justicia de Dios nos librará de la muerte. Puede que el cuerpo deje de funcionar, deje de respirar y se lo coman los gusanos o lo entierren y vuelva al polvo de la tierra, pero la justicia de Dios nos va a librar de la muerte. Y dice que aquel que muere en Cristo no está muerto, sino que vive, que duerme. Entonces, esa es la justicia a la que nosotros debemos pertenecer, la justicia que nosotros debemos buscar, que sea aquella en la cual la muerte no tiene ningún señorío, no tiene ningún poder sobre nosotros. Por eso la necesidad de que nosotros seamos personas justas, para que Dios nos libre de la muerte. Dice el versículo 3: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Ah, qué bonita palabra. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Note aquí cómo el Señor mismo, aquí en este pasaje, está diciéndole a las personas que no vamos a padecer hambre, solo que hay un pequeño requisito, por decirlo de alguna manera, que seamos justos. ¿Sí? Dice que Jehová no dejará padecer hambre al justo. Yo creo que no hay ninguna persona que quiera aguantar hambre, porque tener hambre es una cosa fea. Por ejemplo, uno puede ver que como las personas se ponen de mal genio, el hambre los hace tomar malas decisiones, los hace recorrer por malos caminos, los inclina para ir, robar, quitarle a las personas. Entonces el hambre es algo muy tremendo que puede pasar en la vida de las personas. Entonces eso es difícil de que nosotros lo podamos en un momento dado asimilar,
¿Por qué? Porque es que el Señor no quiere que nosotros padezcamos hambre. El Señor nos ha dejado todas las cosas. Dice que Él hizo toda la creación y vio que era bueno, bueno para que nosotros comiéramos, para que nunca tuviéramos esa necesidad. Pero dice, más la iniquidad lanzará a los impíos. Cuando nosotros vamos en iniquidad, o sea, apartados de Dios, haciendo las cosas por nuestra propia cuenta, dice que Dios lanzará a los impíos, y un impío es esa persona que no cree en Dios. La palabra impiedad es aquella persona que no cree en Dios, que no le cree a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de que nosotros no nos apartemos de Dios. En el versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Cómo nosotros vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Como un negligente o como aquella persona diligente? El negligente es el que simplemente hace obligatoriamente lo que tiene que hacer, pero no hace nada más. Y esta persona dice que es la que empobrece. Una persona cuando es negligente obligatoriamente hace lo que le corresponde, pero no hace nada más, no va más allá, no, así como nos dice allá en Mateo, va a la segunda milla, no, solamente hace lo que tiene que hacer. Ese es un negligente, el que hace lo que tiene que hacer. Dice, más la mano de los diligentes enriquece, o sea, es la persona que va más allá. Recordemos que aquí en la tierra, pues no sé si pasará en todos los países, pero hay muchos empleados públicos, obviamente no todos, muchos empleados públicos que escasamente hacen lo que tienen que hacer. Y ya nada más, porque solamente están en un lugar para hacer lo que tienen que hacer, pero no van más allá, sino que simplemente se quedan ahí haciendo lo que tienen que hacer y ya. Entonces, dice que la mano del negligente empobrece. ¿Sí? Entonces, no seamos negligentes, sino que busquemos la forma para ser diligentes. ¿En dónde? En nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, todo lo que tenemos que hacer cada día, pues seamos diligentes. El diligente es aquella persona que hace más de lo que tiene que hacer. Desafortunadamente por la cultura, por la forma de hablar, por las tradiciones, cuando una persona es diligente y digamos en su trabajo hace más de lo que tiene que hacer, ya los otros comienzan a denigrarlo, a decirle que es un sapo, que es un regalado, que bueno, pero esto lo importante aquí es que nosotros hagamos las cosas para Dios, con el fin de agradar a Dios. ¿Sí? Si nosotros agradamos a Dios, pues vamos bien. ¿Sí? Y cuando agradamos a Dios, pues vamos a agradar también a las personas, ¿sí? Entonces, que nosotros seamos diligentes en lo que tenemos que hacer. Si en algún momento dado vamos a compartirle la palabra de Dios a alguna persona, pues hagámoslo con diligencia, hagámoslo lo mejor que podamos. Si en nuestro trabajo podemos hacer un trabajo diligente, pues hagámoslo, porque aquí la palabra de Dios me está diciendo que la mano de los diligentes enriquece. Y es verdad, ¿cómo puede el Señor enriquecer? Pues Él tiene sus formas, Él tiene cómo hacer que a nosotros nos llegue la provisión. El Señor siempre tiene todo. Entonces, ¿qué pide de nosotros? Que seamos personas honestas, rectas, íntegras y que seamos diligentes. Dice que la mano del diligente enriquece. Y no a veces no está hablando tanto de la parte económica como nosotros siempre pensamos. Es que está hablando de dinero. No es tanto por el dinero, sino que nosotros podemos enriquecer de diferentes formas, ¿sí? Una de ellas es enriquecernos en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres, ¿sí? Porque si nosotros llegamos a un sitio y tenemos gracia, fácilmente nos pueden invitar un almuerzo, un desayuno, fácilmente nos pueden proveer algún dinero, alguna cosa. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas y estamos haciendo el trabajo de Dios para nuestras vidas. Hay otras personas que por su empleo, por su trabajo, por lo que se dedican a hacer, Dios bendice su negocio, ¿sí? Seamos diligentes para que Dios bendiga nuestros negocios, bendiga nuestras máquinas, bendiga a las personas que nos ayudan, bendiga a nuestros jefes, bendiga a nuestros compañeros, ¿sí? Eso es la diligencia, que nosotros vayamos y hagamos más de lo que nos corresponde hacer, pero que lo hagamos con amor. Porque es para Dios, no para tanto para los hombres, porque muchas veces de los hombres solo podemos esperar
disgustos, solo podemos esperar ingratitud. Pero Dios, que se da cuenta de todo, es el que dice que va a llenar la mano del pobre, ¿sí? Que seamos diligentes y Él nos va a enriquecer. Entonces hay diferentes formas de que Él nos enriquezca. En el versículo 5 dice, el que recoge en vano es hombre entendido. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Entonces, notemos acá que el Señor nos envía para que seamos personas sabias, que seamos prudentes, que seamos personas preparadas, que seamos personas pensantes. Aquí está hablando sobre las cosechas y Dios habla dependiendo de las personas, pero bueno, muchos ya sabemos aquí que cuando llega el tiempo de la cosecha, es el tiempo para ir a recoger. Y acá este versículo nos está diciendo, el que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Por qué? Porque ya en el invierno no se va a poder. El invierno es para que las plantas crezcan, el invierno es para que ellas se desarrollen, produzcan, ¿sí? Y no hay cosecha. Dice que ya en el verano es cuando se recogen las cosechas y es el tiempo para que vayamos y trabajemos, ¿sí? Si lo transportamos a nuestro mundo, a nuestros días, dice que es cuando sería el verano cuando nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Y el invierno es porque llegan las cosas que tendríamos que haber hecho y ahí sí hasta ahora vamos a empezar a hacerlas. Pero no es así, dice que el que recoge en el verano es hombre entendido. O sea, seamos personas entendidas, que hagamos el trabajo que tenemos que hacer en su momento, no cuando nosotros queramos, sino en su momento, porque dice que el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O sea, es decir, cuando nosotros tenemos algo que hacer, pero no lo hacemos, nos convertimos en vergüenza. Y en este caso es para ser vergüenza de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Nosotros siempre estamos ocupados en diferentes cosas, diferentes actividades, pero a veces se nos olvida o se nos pasa o no lo hacemos completamente porque pasa algo, porque no estamos atentos, porque no ponemos el suficiente cuidado. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y que el Señor nos envía para que las hagamos, pero que las hagamos en su momento. ¿Sí? Porque dice que el que duerme en el tiempo de la siega, y recordemos que estamos en el tiempo de la siega, en el tiempo de ir por las personas, por las almas, para que no se pierdan de estar en el reino de los cielos. Si nosotros no lo hacemos, dice que es un hijo que avergüenza. Y yo creo que usted y yo estamos siendo personas que no queremos avergonzar a nuestro Padre, sino que queremos hacer las cosas para servirle, para honrarle, para hacer que Él se sienta orgulloso de nosotros, para hacer que Él se sienta bien por nosotros, por cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por las personas que lo están haciendo y los invito para que sigamos haciendo las cosas con amor, con sabiduría, que sea el Señor cada día ayudándonos y prosperándonos y nos dé la fuerza y el ánimo para volverlo a hacer. Dice el versículo 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Oigan, note bien, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Entonces recordemos que el justo es el que hace lo que tiene que hacer y lo hagamos con amor. Dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, la persona que ustedes se pueden dar cuenta por los tiempos en que vivimos, la violencia llega a la boca de los impíos, o sea, de las personas que no creen en Dios, que no le creen a Dios. Estas personas siempre están de problema en problema y uno se puede dar cuenta hoy en día que en cada esquina hay una pelea, hay un disgusto en los carros, cuando van conduciendo las personas se tratan mal, se maldicen los unos a los otros, se bajan, se pelean. Y es lo que dice aquí, que dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos, pero hay bendiciones sobre las cabezas del justo. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted qué prefiere, las bendiciones o la violencia? ¿Sí? Porque yo creo que todas las personas aspiramos a que nos lleguen las bendiciones del Señor, que lleguen esas bendiciones del Señor. ¿Para qué nosotros querer traer a nuestras vidas la violencia? ¿Por qué? Porque de la violencia solo quedan pérdidas, solo queda dolor, tristeza, sufrimiento.
quedan deudas, quedan enemigos, quedan cosas que no convienen. Entonces, ¿para qué nosotros las vamos a traer a nuestras vidas? Seamos justos, personas justas, porque son bendiciones que van a venir a nuestras vidas. Dice el 7: la memoria del justo será bendita. La memoria del justo será bendita. Es decir, que todo lo que quede en esta tierra después de que nosotros nos vayamos será bendito, será para bendición. Lo que nosotros hagamos hoy en día será para bendición. Hay personas que, por ejemplo, fabrican ropa, pero uno generalmente cuando las personas fabrican ropa, la mayoría de las veces no pueden ir a ver cómo le quedó a esa persona porque se venden y las dejan por allá y nunca van a ver cómo le quedó a la persona que las va a usar. Pero si nosotros somos personas justas, que hacemos nuestras cosas bien, rectamente, honestamente, dice que la memoria del justo será bendita, o sea, lo que nosotros hagamos será de bendición tanto para nosotros como para las personas que nos bendicen comprando nuestros productos. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. O sea, las cosas que los impíos, las personas que no confían en Dios, que no conocen a Dios, son cosas que no van a prosperar, que caerán, que aquí cuando dice que se pudrirá quiere decir que son cosas de mala calidad, que no prosperarán, que siempre serán para mal, nunca serán algo que quedará para bendición. Dice el 8: el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Notemos acá porque esta sí es una palabra para nosotros. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Es decir, si nosotros en verdad somos sabios de corazón, vamos a recibir en un momento dado, si el Señor tiene que regañarnos, pues Él lo va a hacer de diferentes maneras, sea que estemos leyendo la escritura, sea que pasó algo con alguien, o por las palabras de alguien, por una enseñanza, por, bueno, cualquier cosa, siempre el Señor nos va a hacer a hacer siempre ese llamado de atención. Y Él va a buscar las formas, así sea soñándonos, pero el Señor va a buscar la forma de reprendernos. Dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Entonces, ¿por qué nosotros no obedecer a Dios lo que Él manda? Porque dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Es decir, que nosotros recibamos lo que el Señor tiene para que cada uno de nosotros sea una mejor persona cada día. No se trata de hacer lo que yo quiero, o a veces nosotros pensamos, es que lo que voy a hacer está bien, está correcto, no le va a hacer daño a nadie, no es. Pero si no es lo que Dios nos ha mandado, pues entonces no es que nosotros estemos adquiriendo la sabiduría de Dios. Dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Entonces, notemos siempre que cuando nosotros queramos hacer algo, eso que nosotros vamos a hacer sea conforme a lo que Dios está mandando en su palabra, porque para eso recibimos los mandamientos. Y dice que más el necio de labios caerá. Nosotros a veces nos podemos dar cuenta que en el mundo existen chismes entre las personas, entre las comunidades, entre todos. Dice que el necio de labios caerá. Cuando nosotros damos la oportunidad o el permiso para que llegue el chisme o que llegue el comentario o que llegue algo que no conviene, siempre esa persona chismosa va a quedar como lo que es, como un chismoso. Entonces la palabra de Dios también hasta para eso nos indica que tengamos cuidado, no nos metamos en problemas que no nos convienen, no nos metamos en habladurías que no son de nosotros, que no son nuestras. Dice que el necio de labios caerá, ¿sí? Recordemos, vuelvo y le repito, que el necio es aquella persona que sabiendo que es malo, aún así toma la determinación de hacerlo, ¿sí? Entonces no seamos necios, si nosotros sabemos que chismes no convienen, que los chismes son malos, pues no los digamos. Si nosotros sabemos que las groserías, que las trovanerías, que los chistes de doble sentido no agradan a Dios, pues entonces no los hagamos, ¿sí? Porque el necio de labios caerá. Siempre una persona cuando es necia de labios es la persona que da de qué hablar a los demás. Es esa persona que siempre va a quedar mal con los demás. Oiga, pero es que a mí me dijeron que usted está diciendo esto y esto. Y entonces ahí ya viene a justificarse y una mentira siempre va a necesitar otra para taparla. Es como aquella persona que abre un hueco y en ese hueco quiere abrir otro para justificarse, para decir las cosas. Entonces,
Nosotros no permitamos que la necedad llegue a nuestros labios. Dice el versículo 9: el que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, note cómo es de importante también este versículo para que lo apliquemos en nuestras vidas. El que camina en integridad anda confiado. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, rectamente delante de Dios y delante de los hombres, es una sensación muy bonita, es algo muy chévere, como decimos acá. Es algo muy chévere porque se camina confiado, así como lo dice aquí esta escritura. Uno puede hacer las cosas bien, confiado, porque sabe que no le está haciendo daño a nadie, sabe que está agradando a Dios, sabe que está agradando a las personas, sabe que está haciendo un trabajo honesto y eso lo hace caminar a uno confiado, ¿sí? Hay personas, o por lo menos en mi caso, tengo clientes que me confían su dinero, sus cosas, su negocio, y aún casi sin conocerme, pero sienten esa confianza y me dan la confianza, ¿sí? Porque es caminar en integridad, caminar justamente, ¿sí? Pero notemos que dice, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Muchas personas, aún el propio camino de Dios, lo intentan pervertir, hacer cosas que no convienen, decir cosas que Dios nunca ha dicho. Ponen palabras en el Señor Jesús que Él tampoco ha pronunciado, pero estas palabras siempre van a tener un precio. Y es que el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y quebrantar es llevar a la muerte. Sí, no es como a veces nos indican en las iglesias que quebrántame, Señor. No, es que quebrantar, según el diccionario, es partir, es quebrar. Pero en la palabra de Dios, quebrantar es llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces aquí dice que el que pervierte los caminos del Señor será quebrantado. Nosotros no podemos darnos esos lujos de pervertir los caminos que Dios ya ha trazado de honestidad, de rectitud, de integridad. No los podemos pervertir porque o si no, seremos quebrantados. Y esto se podría considerar como que, uy, no es que Dios me está amenazando. Pues si usted cree que Dios lo está amenazando, pero eso sirve para que usted enderece su camino, pues entonces tómelo así, pero no, Dios no amenaza a nadie. Simplemente Él advierte, Él simplemente hace todo lo posible para que usted y yo no vayamos a la muerte. En este caso dice que el que pervierte sus caminos será quebrantado, o sea, será llevado a la muerte. Entonces, es para nosotros, este consejo nos lo está dando, es para que nosotros tengamos vida, para que tengamos siempre ese caminar confiado en integridad, en rectitud, en honestidad, ¿sí? Vamos a mirar ahí en el versículo 10, dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Entonces, notemos que aquí esta palabra la está dando el Señor para que nosotros tengamos ciertas situaciones de que cuidarnos. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Recordemos que a veces las personas guiñan el ojo antes de decir una mentira o mientras están diciendo una mentira, se guiña el ojo. No, que es cierto, que tal cosa y pican en el ojo o guiñan el ojo y no es verdad lo que se está diciendo, o es para hacer una trampa, o es para hacer alguna cosa torcida, algo que no conviene. Dice, y el necio de labios será quebrantado. Entonces, notemos que volvemos nuevamente a que si la persona es mentirosa, aquella persona que no tiene su ánimo en tener a la honestidad siempre activa, dice que el necio de labios será castigado. ¿Por qué será castigado? Porque es que hay diferentes formas de castigo. Muchas personas que van a decir mentiras tendrán que ir a la cárcel. Muchas personas que son necias de labios, que dan mal testimonio, que dicen cosas diferentes, serán castigados, ¿sí? Entonces, Dios nos está advirtiendo, nos está cuidando, nos está preservando nuestra vida para que no seamos castigados, para que no caigamos en esas cosas que no convienen, ¿sí? Dice el versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, manantial de vida es la boca del justo. O sea, esto es totalmente lo contrario a lo del necio, que sus labios, por su culpa de sus labios será quebrantado, que será llevado al castigo, ¿sí? Pero dice acá, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá
la boca de los impíos. Esta persona que no cree en Dios, ¿sí? Esta persona que habla por hablar, esta persona que habla por creerse superior a los demás, dice que esta persona va a ser quebrantada, ¿sí? Esta persona va a pagar las consecuencias tarde o temprano. Entonces recordemos que todo esto que hemos venido acá leyendo de este pasaje no es una amenaza, simplemente es que el Señor nos advierte, nos guía, nos cuida, está intentando librarnos del castigo, de la muerte, está intentando librarnos de la mano de los incircuncisos en Dios, o sea, las personas que no tienen el corazón circuncidado de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, el versículo 12 dice, el oído despierta rencillas. O sea, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros a veces creemos, dice, el oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, apliquemos nuevamente también este versículo a nuestras vidas. El oído despierta rencillas. Cuando nosotros escuchamos algo, y más cuando lo escuchamos sin tener una corroboración de la información que se nos está dando, siempre nosotros vamos a discutir. Y esto se presenta mucho en estos tiempos que hemos estado acá en el país viviendo cosas de política. Uno ve como hay políticos que claramente que, o sea, le están diciendo a las personas mentiras en su cara, pero las personas deciden creerlo. O sea, uno como que piensa o como que ve que las personas son felices que les digan mentiras, que les creen a esas personas que les están diciendo mentiras, ¿sí? Entonces, dice que dice el oído despierta rencillas. Entonces, lo que nosotros escuchamos, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, porque dice que el oído despierta rencillas. Nosotros a veces podemos buscar una información que no era recta y salir a buscar problema por esa información que no nos dieron. ¿Sí? Entonces, el oído despierta rencillas. Quiere decir esto que tengamos cuidado aún con lo que escuchamos, ¿sí? Ahí la importancia de que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que ahí la importancia de que sea el Señor guiándonos, mostrándonos, revelándonos, que todo lo que nos enseñan, que todo lo que nos digan, esto sea verdad. El oído del prudente dice en el 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Note qué palabra más directa nos está diciendo acá el Señor. En los labios del prudente se halla la sabiduría. Que nosotros, ¿cómo debemos hablar? Pues conforme a las escrituras, en los labios del prudente se halla sabiduría. Del prudente es esa persona que primeramente piensa antes de hablar, que primero mide sus palabras antes de decirlas. Esta es una persona prudente, dice, el de los labios prudente se haya sabiduría. Entonces nosotros seamos prudentes, ¿sí? Y en la medida de lo posible, pues callemos para hallar la sabiduría. ¿Por qué? Porque la vara es para las espaldas del falto de cordura, o sea, va a llegar castigo, va a llegar pena, dolor, sufrimiento a las personas que no guardan esta sabiduría, a las personas que no son prudentes. Entonces seamos nosotros prudentes para hablar, para todas las cosas, para vestirnos, para comer, para salir, para entrar, todo tiene que ser sabio y prudente de nuestra parte para hallar gracia en las manos del Señor. Seamos prudentes en lo que hagamos, seamos prudentes en lo que decimos. Dice el versículo 14, los sabios guardan la sabiduría. Los sabios guardan la sabiduría. Entonces que seamos personas sabias y que guardemos la sabiduría. Porque dice, más la boca del necio es calamidad cercana. ¿Sí? No nos disparemos a hablar por hablar, ¿sí? Porque es calamidad cercana. Entonces, lo que nosotros digamos, lo que nosotros hagamos, se nos puede voltear en un momento dado. Y si nosotros no estamos preparados según la palabra de Dios, según como el Señor nos guíe, pues podemos estar llamando calamidad a nuestras vidas. Dice el versículo 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. O sea, las riquezas de las personas ricas están basadas en lo que tienen, ¿sí? Y el desayuno de los pobres es su pobreza. Entonces, la persona cuando es pobre,
muchas veces, ¿no? No en todos los casos, pero la persona cuando es pobre quiere seguir habitando en su pobreza, ¿sí? Dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Entonces, estos dos versículos nos están indicando que las riquezas del rico son su ciudad fortificada, es decir, que las riquezas del rico están en lo que tienen, en lo que pueden hacer, en lo que ellos ya confían. Y el pobre, muchos de ellos están ya como mentalizados en su pobreza, ¿sí? Entonces son pobres y quieren seguir siendo pobres, ¿sí? Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dice que la obra del justo es para vida, más el fruto del impío es para pecado, ¿sí? Entonces, la obra del justo es para vidas. Nosotros busquemos esa sabiduría en Dios, ser personas justas. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar siempre a la vida. Dice que en el versículo 17 que estábamos leyendo, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Camino a la vida es guardar la instrucción. Cuando recibamos un mandamiento de Dios, pues entonces, asimismo, de esta manera, nosotros hagamos caso como el Señor nos está indicando que lo hagamos, ¿sí? Porque es para nosotros, es para vida, es para que nosotros perduremos en el tiempo, para que cada uno de nosotros siempre estemos pendientes de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, que nosotros en un momento dado no confiemos en lo que nosotros tenemos ni en lo que nosotros hacemos, sino que confiemos 100% en Dios. Dice que camino a la vida es guardar la instrucción. Guardemos la instrucción de Dios, guardemos su mandamiento, hagamos las cosas como a Él le gusta que nosotros las hagamos, porque es para vida eterna de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces que si nosotros en un momento dado nos falta sabiduría, pues vayamos a la Biblia, vayamos a la Escritura, metámonos en oración para que Dios nos dé sabiduría. Hay veces que nosotros pasamos por momentos difíciles, pero es porque nosotros mismos metemos la cabeza de tercos allá, o como el necio, que habla por hablar, que habla sin tener la cabeza verdaderamente conectada con Dios, y ahí sí va a hablar. Dice en el versículo 18, dice, el que encubre el oído es de labios mentirosos. El que encubre el oído, o sea, el que solamente quiere escuchar lo que quiere escuchar, es de labios mentirosos. ¿Por qué? Porque es que todo lo que él vaya a escuchar y que le conviene, pues eso es lo mismo que va a decir, que generalmente son mentiras. Y el que propaga calumnia es necio. Entonces, ojo con esto, que nosotros de nuestra boca no salga calumnia. ¿Por qué? Porque la calumnia siempre es una mentira, algo que se dice que no está conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Y esa persona es un necio. En el versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Notemos acá que el Señor nos hace un énfasis en refrenar nuestros labios, en refrenar nuestras palabras. Muchas veces no nos están preguntando nuestra opinión, pero aún así nosotros la damos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor acá? Que nosotros seamos prudentes, que nosotros tengamos cuidado con lo que decimos, que tengamos cuidado con lo que cada de nuestra boca sale. Dice que en las muchas palabras no falta pecado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de más, en las palabras siempre va a haber pecado. En las muchas palabras no falta el pecado, ¿sí? Tengamos nosotros siempre en cuenta esto. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Seamos prudentes, seamos personas prudentes. Dice el 20, dice, plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida, o sea, algo de gran precio, algo que tiene verdadero valor. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada, ¿sí? Entonces, cuando una persona no cree en Dios, todos sus pensamientos, todas sus cosas vienen a ser como nada delante de Dios, ¿sí? Dice el 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento.
Entonces, los labios del justo apacientan a muchos. ¿Dónde deben estar nuestros labios hablando siempre? Dice que los labios del justo apacientan a muchos. O sea, nuestros labios deben estar enfocados a la paz. Nuestros labios deben estar enfocados a solo cosas buenas. Ojo con los chismes, con las habladurías, con las cosas que no convienen, con nuestra forma de hablar. Siempre tengamos en cuenta esto, porque los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Bueno, como hoy empezamos un poco la clase un poco tarde, pues bueno, hubieron algunas cosas, algunas circunstancias. Pero sí el Señor nos muestra, nos indica, nos hace que nosotros seamos personas sensatas, que nosotros busquemos la sabiduría, busquemos el entendimiento, que seamos personas justas. Bueno, de pronto por causa del tiempo pues no alcanzamos a terminar este capítulo, pero sí los invito para que siempre que tengamos esa necesidad de sabiduría, la busquemos en el Señor. Siempre que tengamos esa necesidad de entendimiento, la busquemos en el Señor. Que guardemos nuestras bocas, así como lo estábamos leyendo, guardemos nuestra boca. Seamos personas sabias, personas entendidas, personas que en un momento dado es preferible callar antes que dar una opinión que de pronto nadie nos está pidiendo. Entonces, seamos personas sabias, entendidas, personas que buscan a Dios cada día, que veamos que nuestra riqueza está es en el reino de los cielos, ¿sí? Que veamos que nuestra riqueza es en Dios, que lo que tenemos es en Dios, porque esta vida tarde o temprano se acaba, pero lo que permanece es lo que Dios nos deja para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, con la ayuda de Dios, el próximo, la próxima clase, pues vamos a continuar hablando de la humanidad del Señor Jesús, para que la copiemos en nuestras vidas, para que sigamos caminando como Él anduvo. Y bueno, pues le voy a hacer el espacio. Bueno, ya terminamos, se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, les envío un saludo a todos, cada uno de ustedes. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con todos, cada uno de ustedes. Y bueno, con la ayuda de Dios, pues nos vemos en una próxima clase.